Estar con ustedes, sumamente contento por este encargo que recibimos de traer el mensaje, este saludo fraterno que llegue a todos ustedes y a vuestros hogares. A los niños les gusta jugar y estar activos. Los adolescentes son curiosos e impulsivos y también pasan mucho tiempo jugando. Los juegos van cambiando de generación en generación, tanto que a veces no comprendemos los juegos de nuestros hijos. Pero existen juegos muy peligrosos que pueden resultar atractivos a los muchachos, como el juego de la asfixia. En inglés le llaman el shocking game, que es una práctica de alta peligrosidad y de riesgo mortal. Consiste en sofocarse y estrangularse intencionalmente hasta perder el conocimiento. Este juego puede terminar en muertes accidentales que son confundidas con suicidios. Las estimaciones demuestran que esta práctica, llamada también el juego de la muerte, ha aumentado en las últimas décadas y ha sido causa de numerosas muertes y daños neurológicos graves en jóvenes alrededor del mundo. Pienso que a semejanza de los jóvenes que están practicando el juego de la muerte sin reparar el riesgo al que se exponen aquellas personas que desconocen las escrituras o que las escuchan pero simplemente ignoran la palabra de nuestro Señor, podrían estar en un juego que podría hacerles perder la vida eterna y llevarlos a condenación. La prédica que quiero compartir esta mañana con ustedes la he titulado El inconmensurable yo soy y la necesidad de escucharlo. Quisiera rogarles que compartan conmigo esta lectura que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 14. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 14. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios y dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En esta lectura vemos a Moisés recibiendo un encargo de Dios y haciendo una réplica con dos preguntas. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y luego, la segunda pregunta, ¿cuál es tu nombre para poder hablar yo con los hijos de Israel? Recordemos que Moisés había sido criado en la casa de Faraón y tal vez no se sintió la persona indicada y sintió lo mismo que muchas veces nosotros podríamos haber sentido alguna vez. Por ejemplo, algunas personas dicen, pero si yo no tengo mucha oratoria, no tengo mucho conocimiento de la Biblia, ¿qué experiencia tengo yo o qué me dirán los otros? Por otra parte, que los dioses egipcios tenían nombres propios, como Ra, el dios del sol, Amón, que significa oculto, y Anubis, rey de la necrópolis, o Atón, disco solar, y otros más. Entonces, probablemente para Moisés pareció lógico que Dios le diera un nombre personal para poder cumplir el encargo. Existen muchos estudios, mucha controversia respecto a aquella expresión yo soy y respecto al nombre de Dios. Algunos estudiosos sostienen que para los judíos se consideraba como una blasfemia pronunciar el nombre de Dios, que originalmente en hebreo se pronunciaba como Yahvé, traducido al español como Jehová. En arameo podría llamarse el Adonai o Elohim, y así existen muchos estudios referidos al significado de yo soy, que en la Torá significaría el que es. Usualmente, los nombres propios tienen un significado. El nombre personal trata de describir a alguien, a una persona, su carácter, su género, o bien llevar el recuerdo de algún familiar que queremos se mantenga a través de la persona a quien le estamos poniendo el nombre. Sin abundar respecto al nombre de Dios, considero importante saber que yo soy se asocia a los verbos hebreos ser y existir, como la naturaleza de nuestro Padre, que es autoexistente. Él es y Él existe porque Él quiere, porque Él lo dispuso de esa forma. Personalmente yo concuerdo mucho con la idea que un nombre denominativo jamás podría explicar para nuestro entendimiento la naturaleza de Dios. Ahora que tocamos este tema, viene a mi mente cuando tengo oportunidad de presentar el Evangelio y algún oyente me pregunta, ¿y cómo se llama tu iglesia? Entonces necesito explicar primeramente que no es mi iglesia. Y esto a la vez me permite dar una idea de nombre, aunque no es el nombre. Pues explico primeramente que la iglesia no es mía. Luego complemento que la iglesia pertenece a Cristo porque Él la ganó con su propia sangre. Entonces, es la iglesia de Cristo, pero siempre trato de aclarar que ese no es un nombre de la iglesia, sino una referencia del cuerpo que pertenece a quien pagó por ese cuerpo. El capítulo 18 del Evangelio de Juan cuenta que después que Jesús hubo orado por sus discípulos, por los futuros creyentes, es decir, por nosotros y por la unidad de la iglesia, el momento que Jesús fue traicionado y entregado,
Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad a estos. ¿Se han preguntado, amados hermanos, por qué estos alguaciles retrocedieron y cayeron a tierra? Estos soldados también. Estos estaban con antorchas y con linternas y con armas. Ese momento los apóstoles, excepto Judas, no tenían la menor idea de lo que pasaba. Y nuestro Señor no había hecho nada contra aquellos hombres. Él no tomó ninguna acción contra ellos, contra aquellos hombres que iban a aprehenderlo. Solo cuando preguntaron por él, le respondió con esta expresión: yo soy, lo cual significa una revelación. Probablemente para aceptar la revelación del Hijo de Dios, el mundo necesita previamente retroceder y caer a tierra ante la presencia de nuestro Dios. De otro modo, continuará como los muchachos que están jugando con las armas mortales. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, en este capítulo vemos que nuestro Señor advertía a los escribas y a los fariseos respecto al juicio venidero, pero la dureza de corazón de aquellos hombres les impedía entender cosas que Jesús explicaba con muchísima claridad. Si leemos los versículos 24 y 25, dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Notaron, hermanos, que en esta lectura nuestro Señor ya había dicho: porque si no creéis que yo soy, moriréis. Sin embargo, le preguntan: ¿y tú quién eres? Entonces nuestro Señor aclara en el versículo 28 del mismo capítulo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Como dijimos anteriormente, yo soy, o yo soy el que yo soy, significaba una expresión de muchísimo respeto para los judíos. Por ello, no querían siquiera pronunciarlo, no querían escribirlo fácilmente. No obstante, estaban familiarizados con las palabras que Dios había dicho a Moisés y que leímos hace un rato del libro de Éxodo. Y luego leemos en los versículos 56 al 58 del mismo capítulo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas y Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Entonces repitió nuestro Señor el yo soy, y recién comprendieron, recién se dieron cuenta que Jesús estaba haciendo una poderosa declaración con la cual proclamaba su divinidad. Por eso quisieron apedrearlo. El apóstol Juan, en todos sus escritos, en los evangelios, en las epístolas y en el libro de Revelación, de Apocalipsis, habla con muchísima claridad del yo soy, facilitándonos una comprensión del significado.
y desarrolla la idea obviamente guiado por el Espíritu Santo. Desde el primer escrito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y lo mismo, la misma idea, el mismo concepto lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. De esta manera nos permite reforzar la comprensión de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo en reiteradas oportunidades hace la declaración, yo soy, como veremos en el Evangelio de Juan. Esto, por una parte, nos da consuelo y esperanza y además nos muestra atributos que visiblemente corresponden solamente al único y verdadero Dios. De los Evangelios desprende lo siguiente. Después de alimentar a 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 pececillos, nuestro Señor Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, explicándonos de esta manera que Él es el alimento espiritual que da vida para siempre. Es que no hay otra fuente. En el mundo hay mucho esoterismo, están los gnósticos, están los falsos maestros, existen muchísimas filosofías que no pueden ni deben mezclarse con el verdadero pan. De otro modo, no se puede alcanzar la vida espiritual. Luego vemos que después de perdonar a la mujer adúltera, nuestro Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, refiriéndose a la presencia, guía y protección de Dios. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y más adelante explica que el que por él entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos, permitiéndonos entender que a través de él nosotros, es decir, sus ovejas, hallamos salvación. Y a propósito, considerándonos a su pueblo como sus ovejas, luego dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y complementa diciendo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De hecho, no todos somos sus ovejas. Para ser sus ovejas necesitamos conocerle, y solo podemos conocerle a través de su palabra. Y el buen pastor, como dijo, da su vida por las ovejas. Nuestro Señor ya murió por nosotros, siendo aún pecadores. También el Evangelio de Juan, en este Evangelio, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es motivo de gratitud permanente recordar que estuvimos muertos en nuestros pecados, pero en el bautismo fuimos sepultados y nacimos en el Espíritu para tener nueva vida en Cristo. Asimismo, a través de la declaración yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, pudimos comprender que nuestro Señor es el único mediador entre Dios y el hombre. Pero cuidado, hermanos, mediador no significa que sea menor que el Padre. Quiero puntualizar que a veces cuando oramos en el nombre de Cristo, cuando oramos en el nombre de Cristo, siempre estamos rogando a nuestro Señor que interceda por nosotros. No es
como una fórmula o la frase mágica, decir en el nombre de Cristo al finalizar nuestra oración. Cuando oramos, nosotros necesitamos recordar que Jesucristo es nuestro yo soy, que está mediando ante el Padre. Está mediando por nosotros, que está intercediendo por nosotros ante el Padre, y entonces necesitamos recordar que le debemos temor reverente. Finalmente, nuestro Señor dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Con lo cual, muestra la necesidad que tenemos de estar sujetos a él. Realmente, sin él, nada podemos hacer. Oh, hermanos, yo doy gracias a Dios que puedo comprender que aquel yo soy, el que soy, que dio el encargo a Moisés, que se acercó tanto a nosotros, que ahora vive en nosotros, permitiéndonos entender las palabras de yo soy, el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Todos aquellos atributos de nuestro Dios antes que viniera el Mesías probablemente no los hubiera podido comprender Moisés y tampoco otro siervo de Dios. El efecto que tiene en nuestra vida escuchar yo soy, obviamente tiene mucho que ver con el contexto y con quien lo pronuncia. Alejándome un poco del tema, es curioso que desde el año 2012 se transmitía un programa televisivo que cobró mucha popularidad con imitadores de cantantes famosos donde los participantes se presentaban diciendo yo soy y seguidamente completaban la oración diciendo el nombre del artista a quien iban a imitar. Me pregunto, ¿qué sorpresas se llevarían los organizadores si supieran el significado correcto o el significado que la Biblia nos enseña respecto a la expresión yo soy? Hablando un poco de experiencias personales, hace unos años haciendo un trabajo en la casa, caí de la escalera, entonces perdí por una fracción de tiempo el conocimiento y luego recuerdo vagamente escuchar la voz de mi esposa y que trataba de ayudarme a reaccionar y cuando entendí un mensaje como un yo soy, despierta yo soy. Esa reacción me ayudó a reconocer y a recuperar la noción de dónde estaba y quién estaba conmigo. Así ocurre en situaciones difíciles, en enfermedad y hasta antes de morir, escuchar un yo soy de la persona en quien confiamos, a la que necesitamos y que es nuestro soporte, nos da mucha fuerza. Gracias a Dios que nos permitió aceptar su llamado y comprender que bajo diferentes circunstancias recibimos su ayuda, que muchas veces puede parecer inexplicable, pero cuando queremos saber el autor de todo aquello que recibimos desde nuestro interior, se oye una respuesta en la voz de nuestro Señor diciendo, yo soy. Ahora, cuando me quiere invadir una angustia, una aflicción, una enfermedad, o cuando necesito celebrar algún logro, cualquier momento de felicidad, está muy cerca de mí la tierna voz de nuestro Señor diciéndome, yo soy, porque Él es el autor de todo lo que pasa en nuestras vidas. Porque su presencia en nuestra vida permanece para siempre. El alfa y la omega del libro de Apocalipsis, el yo soy, se refiere pues al que es, al que era y al que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso, hermanos, nosotros tendremos la esperanza que cuando llegue el día de la resurrección, ese preciso momento, nos llenaremos de gozo al despertar junto a nuestro Señor y Salvador, diciéndonos, yo soy.
Si algún oyente algunas veces ha escuchado la palabra de Dios, pero aún no ha confesado el nombre del Señor, entonces podría estar en la situación de aquellos jóvenes que están practicando el juego mortal. Y sería muy triste que cuando escuchen la voz de nuestro Señor tengan que retroceder y caer como los soldados y alguaciles que cayeron al escuchar su voz diciendo, yo soy, cuando iban a arrestarlo. Amados hermanos, que la voz de nuestro Padre Eterno, de nuestro Señor Jesucristo, que si yo soy el que soy, permanezca siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones, hermanos.